A trabajar sobre la unidad temática 3, ¿sí? Ya vimos la 1 del análisis urbano a través del texto de Marcelo Corti. En la unidad temática 2 trabajamos con el plan estratégico territorial para visualizar la conformación socioterritorial. En esta unidad temática 3, donde vamos a ver los procesos de planificación o el proceso de planificación, vamos a tener como guía un texto de Adriana Rothman y como material complementario un texto de David Kuliok. ¿Cuáles son los contenidos de esta etapa, ¿no? de esta teórica, de esta etapa de trabajo nuestra, ¿sí? de visualizar esos contenidos de planificación? Son estas dos grandes paquetes, estas dos grandes escuelas, estos dos grandes paradigmas que podemos ver en la diapositiva, ¿no? La planificación tradicional o normativa y la planificación situacional o estratégica y o corporativa, ¿no? Son como un paradigma que engloba procedimientos de esta planificación más actual, ¿sí? Esta planificación más actual digo porque justamente eh, entendiendo que la planificación es una forma de intervención para producir cambios orientada a resolver y a prever problemas urbanísticos, va cambiando, va evolucionando, va incorporando nuevas dimensiones y nuevos procedimientos a lo largo del tiempo, ¿no? Podemos decir que sufre profundas transformaciones por el cambio sociopolítico que le da contexto, por el campo del conocimiento y de la realidad sobre la que pretende actuar, ¿no? Puede estar referida a la planificación a un sector económico, ¿sí? Por ejemplo, actividad agrícola, cómo planifico la actividad industrial o de transporte, a un territorio, ¿no? Una localidad, una región, una ciudad, una cuenca hidrográfica, ¿sí? Puede estar referida a un grupo social, ¿sí? Ejemplos, a la juventud, a algo de la tercera edad, a las mujeres, a los jefes de hogar o a las jefas, ¿sí? A un ámbito de acción, a la educación, a la salud, a la innovación, por ejemplo, o simplemente al desarrollo, ¿no? Vamos a comenzar con lo que es la planificación tradicional o normativa, si este primer gran paradigma de planificación, que tiene un contexto a mediados del siglo pasado, ¿no? A mediados del siglo pasado estamos refiriéndonos específicamente al fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Donde los estados adquieren un rol activo, ¿no? En la reconstrucción de las ciudades que fueron destruidas por los bombardeos, ¿no? El Estado como reconstructor de estos territorios que habían sufrido bombardeos y habían destruido sectores de ciudades o ciudades por completo, ¿no? Entonces el Estado recobre ese rol protagónico, pero no solo para reconstruir esto, sino también para generar infraestructuras en sectores, por ejemplo, de Europa Oriental, que necesitaban este apoyo, ¿no? Este campo fue propicio justamente para planificar estas reconstrucciones o estos tendidos de redes e infraestructuras. En principio tuvo como un enfoque muy espacialista, ¿no? Más físico, y después se fueron paulatinamente incorporando otros aportes de ciencias sociales como el derecho y de la economía, ¿no? Es un momento donde hay una franca preponderancia del Estado benefactor, que interviene entonces en los procesos socioeconómicos, que prometía una paulatina, pero también segura superación de los problemas sociales a través de la implantación y de la profundización del modelo desarrollista de industrialización.
y la planificación dentro de ese modelo era uno de los componentes principales. Para la intervención, los planificadores realizan un análisis de lo que se denomina el diagnóstico de la situación actual o inicial, ¿sí? Cómo está hoy el sector donde pretende intervenir, cómo está hoy la ciudad, cómo está hoy, cuál es la situación actual y cómo se va a desarrollar según la tendencia que viene sufriendo y de qué manera yo puedo cambiar esa tendencia para mejor a partir de la introducción de acciones que se incluyen dentro de lo que se denomina plan. La formulación del plan es la primera etapa en la planificación tradicional o normativa y consta de distintas subetapas. La primera, que es la definición de la imagen objetivo, ¿sí? Que es un modelo de referencia deseable o alcanzar, que exprese las propuestas del proyecto político o de los acuerdos sociales en términos de conceptos, dimensiones, variables, indicadores propios de la planificación según el tipo de situación a abordar. Por su parte, el diagnóstico lo que busca es el resultado práctico, identificar la brecha que separa la realidad, la situación actual, con la situación deseada, ¿sí? Que está contenida en la imagen objetivo, o sea, qué distancia hay entre el hoy y la imagen objetivo que definí en la etapa anterior, y cuáles son las potencialidades, los obstáculos que existen para alcanzarla. Una vez que se definen en función del diagnóstico y de la imagen objetivo los objetivos y las metas concretas de la intervención, se plantea el diseño de las estrategias. ¿Sí? La estrategia es una forma de hacer algo, el cómo hacerlo. El propósito justamente de identificar y establecer las acciones fundamentales o estratégicas que deberán ser introducidas durante el proceso de planificación con una secuencia temporal determinada en el marco de una viabilidad política y factibilidad técnica para llevar adelante esta propuesta, fundamental para la implementación. Sin viabilidad y sin factibilidad, la intervención es imposible. Las líneas de acción estratégica establecen el marco básico para la definición de las medidas fundamentales de las políticas y para la elaboración de programas y proyectos de inversión de carácter estratégico. Finalmente, en esta etapa, en este primer gran paquete, el proceso de formulación y evaluación de proyectos, que es fundamental porque pretende reducir el riesgo y la incertidumbre de lo planteado y cuáles son las afectaciones. Por su parte, el otro gran paquete, la otra gran etapa, es la de ejecución del plan, que frecuentemente aparece algo disociada de la formulación, ¿sí? Por un lado se formula y por el otro lado se ejecuta. Comienza por la selección de instrumentos de política pública, ¿sí? Estos instrumentos apoyan la ejecución de las decisiones, son instrumentos que permiten, prohíben, estimulan o desalientan el comportamiento de los agentes económicos y favorece la acción de las distintas áreas o sectores de la administración pública. Después se pasa a una etapa de ejecución de programas y proyectos, que es el proceso de implementación de las acciones para poder obtener los propósitos que se tienen en cuanto a bienes y servicios. Y finalmente, en el esquema analítico, el plan debe ser objeto de evaluación y control permanente para poder analizar en qué medida se van cumpliendo los objetivos propuestos y eventualmente, si no es así, modificar los instrumentos de política, los programas y los proyectos. Hay una serie de críticas que se le hace a la planificación tradicional o normativa, que es lo que deriva
del análisis del por qué el fracaso, del por qué son escasas las concreciones, del por qué no se pueden ver estos limitados resultados. En primer momento se puede señalar que es una planificación normativa, sí está catalogada como normativa, que se restringen a las normas y a su vez también a los actores gubernamentales, sin incluir el proceso participativo o alguna instancia de participación, sea en el reconocimiento de los problemas, sea en la formulación del diagnóstico, o sea en la implementación, como se va a ver en otras escuelas. Es formalista, muy centrada en el diseño y poco en la ejecución, en la gestión. Y por el otro lado se observa una jerarquización y compartimentación de los temas trabajados en el diagnóstico. No hay interrelación. Y a su vez se focaliza en una escala macro, en una escala urbana, y prevalece, ¿sí?, entre las insuficiencias que dan origen a la crisis de la planificación tradicional, es la prevalencia de un plan libro, de un documento, por sobre el proceso de planificación. Y a su vez se señalan las dificultades de la inserción de la planificación en el aparato administrativo y en el aparato gubernamental que debe dar paso, debe habilitar este proceso, ¿no? Entonces, en este contexto, alimentada por los propios errores, la planificación de mediados de siglo está y estuvo muy deslegitimada en las últimas décadas del siglo pasado ya. El retroceso de esta planificación tradicional da lugar al surgimiento de otras múltiples postulaciones de planificación, algunas que buscan perfeccionar las formas de la planificación tradicional y otras que tienen como una vocación de convertirse en un sustituto, de cambiar, de tratarse de un paradigma totalmente diferente. Estas críticas que vimos recién y en función de esas críticas, estas nuevas escuelas o estos nuevos paradigmas, lo que buscan es incluir la participación social, ¿no? Hablamos de lo que es la planificación participativa, cómo los actores, más allá del sector gubernamental, pueden intervenir en este proceso de intervención sobre un sector urbano, sobre una región o sobre donde se pretende operar. Por el otro lado, se incorpora esta noción de que es preciso alguna jerarquización en cuanto a los campos, ¿no? Se pregunta, bueno, ¿nos tenemos que referir a toda la ciudad y a las cuestiones más espaciales? ¿Sí? Entonces, la selección de campos viene a decir que no hay que pronunciarse sobre todos los aspectos de la realidad como lo hacía la planificación tradicional, sino que hay que tener alguna jerarquía en este entendimiento de que no podemos tener una actitud omnicomprensiva, ¿no?, como tenía la planificación tradicional. Y que por el otro lado se pueden recortar o se deben recortar para que se puedan lograr cambios concretos los sectores a intervenir, ¿sí? Entonces busca trabajar con proyectos específicos que se puedan visualizar y que resuelvan problemas puntuales frente a esta generalidad diagnóstica que recién decíamos de la planificación tradicional. Dentro de estas, la segunda tendencia, ¿no?, lo que se llama planificación situacional, que tiene mucho que ver con la estratégica o corporativa, ¿sí? Podemos mencionar a Carlos Matus, de mediados
de la década del 80, que justamente critica a la planificación tradicional y la llama normativa, ¿sí? Y dice que concentra la mirada en el objetivo, en cómo debe ser, en la norma, y da por descontada la capacidad o la eficacia de los instrumentos técnicos para producir esa nueva realidad, ¿no? Lo que decíamos, hay una confianza en la técnica para poder lograr los cambios. Entonces, esta escuela de planificación surge de una crítica a lo que es la planificación tradicional, ¿no? Señala las deficiencias de los procesos metodológicos, eh, cuestiona la eficacia del paradigma de planificación normativa y el formato técnico que adopta estos instrumentos científicos que van a operar sobre esta realidad que se supone estática, maleable, ¿sí? Pone en cuestión la confianza y la capacidad de los instrumentos técnicos para modelar los procesos sociales. Según Matus, la planificación normativa concentra una mirada en el objetivo, como decíamos, en el deber ser, y separa tajantemente la planificación de la gerencia de la acción, de cómo se va a hacer, ¿sí? Entonces plantea la necesidad de incorporar un análisis de la viabilidad y pensar en cómo debería ser, en cómo puede ser, no cuanto a imagen firme y objetivo, ¿no? Es una propuesta que incorpora mucha novedad en los instrumentos y en las técnicas utilizadas, ¿sí? A diferencia de la planificación tradicional, supone la participación de multiplicidad de actores, ¿sí? De actores que transforman la realidad, que toman decisiones. Hay una revisión del concepto de la realidad social, que empieza a pensarse en escenarios de intervención, ¿sí? En donde se mueven, se articulan, entran en tensión un complejo grupo o sistema de actores sociales que entran en tensión justamente porque persiguen distintos intereses que al intervenir van modificando ese propio escenario, ¿no? En lo que se llama la turbulencia, ¿no? Y lo impredecible de estos procesos donde el actor por un lado participa y por el otro lado se va transformando junto al escenario en donde participa. Pone énfasis en la acción, en la acción de planificación y no solo en el objetivo final, ¿sí? La estrategia de intervención radica en el fortalecimiento inclusive de las formas o de las capacidades de los territorios a través de un proceso de articulación, como decía, de actores, pero también de recursos, ¿sí? Es un proceso sistemático donde se plantean estrategias para articular estas discusiones, para tomar decisiones para las acciones que se pretenden desarrollar. Cuando hablamos de acciones, cuando hablamos de discusiones, todo esto tiene como un sustento según Matus, ¿no? Los procesos de discusiones que él señala cuestionan justamente este proceso tecnocrático y da lugar a la intervención de actores, ¿no? En esta definición que vimos arriba. Cuando califica ese proceso como sistemático, supone que también está guiado este proceso por lineamientos metodológicos, no es azaroso, ¿no? Este proceso de intervención, de discusión. Por el otro lado, combina lo estratégico con lo normativo,
porque señala que hay que tomar decisiones que preceden y otras que presiden su accionar, o sea, están orientadas hacia un objetivo y organizan las estrategias de intervención. Esta definición de la planificación, ¿no? Como proceso abierto, con nuevos instrumentos para articular estos actores en este escenario de conflicto impredecible sobre el que se pretende operar, es lo que Matus denomina situación de la planificación situacional, que es la base teórica de lo que hoy se llama planificación estratégica, ¿no? Que da cuenta de la riqueza de estos nuevos enfoques, de estos nuevos modelos de intervención y que cambia sustancialmente el paradigma de planificación. Bien, la planificación estratégica o corporativa tiene su origen en la administración del desarrollo y en las escuelas de negocios. Estamos hablando de la década del 80, muy estrechamente vinculada a lo que venía trabajando Matus, y se vincula especialmente con la liberalización de la economía, la escasez de recursos del sector público, la descentralización a los gobiernos locales de funciones, como en nuestro país fue la educación, la salud, y la democratización de la sociedad, ¿no? Comparte contenidos con varias postulaciones de perfeccionamiento antes presentadas, en especial con la planificación situacional. Ahora bien, ¿qué son las estrategias? Las estrategias pueden ser entendidas como los caminos para lograr los objetivos y a un nivel más detallado los planes inclusive. Es el patrón o el plan que integra los principios, las metas y las políticas de una organización y establece a su vez una secuencia de acciones a realizar. Es un camino que, como se señala, contiene conflictos que surgen de la toma de decisiones en un marco de acuerdos mínimos y en una dinámica de trabajo que asegure el logro del objetivo principal del proceso de planificación y a su vez y en consecuencia la formulación de un plan de trabajo deseable en función de los actores involucrados y del espacio técnico, político y viable en cuanto a la posibilidad de su ejecución. Ahora bien, la planificación estratégica tiene una serie de desafíos en este intento de articular actores, sectores, territorios, un programa de acciones al que se tiene que enfrentar. Por un lado, tiene que poder orientar la identificación, o sea, quiénes y cómo son o qué manera de operar, de actuar, qué capacidad tienen los actores con los que yo voy a trabajar, ¿no? En el sentido constructivo, con procedimientos específicos y sistematizados, con procedimientos que faciliten la construcción de la viabilidad del plan, con mecanismos para organizar esa participación de estos actores involucrados en la problemática socioterritorial que yo voy a intentar transformar, ¿sí? Puede ser actores que participen en distintas instancias de los procesos, ¿sí? Yo tengo que poder dar cuenta de cuáles son esos actores, cuál es la instancia más propicia para la participación de cada actor o del conjunto de actores, cuál es la dinámica que me propongo para que eso suceda, para que participen efectivamente todos los actores y tengan la misma posibilidad en ese escenario de actores turbulentos, en ese escenario en donde yo busco un piso de consenso para actuar. En síntesis, podemos decir que la planificación estratégica
Es un complejo proceso que combina aspectos sociopolíticos con componentes técnicos y científicos y que se apoya en una metodología de intervención que articula mecanismos propios de ambas lógicas, ¿no? La técnico-política y la científica. A grandes rasgos, agrupando los distintos procedimientos de planificación estratégica, Rothman identifica 4 grandes momentos, ¿no? Que son los mismos que trabaja Matus. El momento explicativo, el momento normativo, el momento estratégico y el táctico operacional. El momento explicativo justamente lo que hace es explicar e identificar previamente, obviamente, los problemas relevantes, explicar las causas de esos problemas que permiten definir este diagnóstico, este piso, esta situación que se pretende transformar. Pero también identifica las oportunidades, ¿sí? Permite ver las posibilidades y las limitaciones del aspecto que se pretende transformar. El momento normativo es cuando se postula cómo debería ser la realidad, ¿sí? Se diseña la realidad a futuro, se piensa la realidad a futuro para poder construir los caminos necesarios para alcanzarla. El momento estratégico tiene que ver con la formulación y generación de consenso en torno a esos objetivos, ¿sí? Es la construcción de la viabilidad, es los distintos instrumentos, dispositivos que yo diseño para esa articulación de actores. Y el táctico operacional tiene que ver con el sitio entre el conocimiento y la acción, ¿no? La programación de las actividades, los pasos día a día para poder alcanzar el objetivo. Es importante señalar que en esta escuela de planificación hay una permanente necesidad de evaluar y de confrontar los logros, ¿sí? Con los productos y los momentos anteriores. Y en esta confrontación con los momentos anteriores, yo supongo la participación de los distintos actores, que por un lado me permiten o se pueden involucrar en el diagnóstico, en el momento explicativo, porque conocen el territorio y nos pueden sumar viabilidad, se pueden involucrar en los momentos estratégicos, completando la definición de los dispositivos de intervención y por supuesto en los pasos, en las acciones que dan lugar a la programación de actividades, a la concreción del proceso que estoy llevando adelante. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones que tiene que tener un diagnóstico? ¿Qué requisitos para servir a los fines de la planificación estratégica? Por un lado, tiene que ser pertinente para poder permitir comprender las problemáticas socioterritoriales señaladas como objetivo principal de intervención y la complejidad de las causas, de los efectos, de los factores que intervienen, ¿sí? En las interrelaciones. No es solo una fotografía del lugar, sino también explicar los procesos que generan la situación definida como problemática. Tiene que ser eficaz y ligada a los objetivos que se propone servir para la formulación de los cursos de acción. Tiene que ser confiable en la medida que se aplica correctamente la metodología de investigación, de análisis de información y de análisis de datos, y a su vez tiene que representar las perspectivas de los actores, tiene que ser representativo,
para poder captar una visión integral de los sectores relevantes de la sociedad para lograr el curso de acción que se pretende cumplir. Los actores pueden aportar importante información sobre el sector porque son los que viven, habitan y conocen la problemática, valorizan incluso la problemática y en este sentido es importante considerarlos en esta escuela o en este paradigma de planificación. Las acciones que se presentan con la denominación de planificación estratégica son diversas. ¿Sí? Hay distintos diseños metodológicos cuyas diferencias fundamentales tienen que ver con el lugar que se le asigna a la participación de los actores locales, de los actores sociales, como decíamos, en los diagnósticos que pueden ser estrictamente participativos hasta investigaciones y definiciones sobre las situaciones problemáticas. La mayoría de estas experiencias de planificación estratégica apelan a fundamentos teóricos y a técnicas de distintas metodologías. Por eso trabajamos y con técnicas que tienen que ver con la planificación de las empresas o corporativa, como menciona parte del título. Estas metodologías, Adriana Roffman las clasifica en 3 grandes categorías o 3 grandes aspectos en función de este involucramiento de los actores. Uno, el que sería el análisis de la problemática socioterritorial. El segundo, el relevamiento de recursos en el territorio. Y el tercero, los diagnósticos estrictamente participativos, ¿no? Es desde dónde parte, a dónde basa, a dónde se fundamenta cada una de las intervenciones que se pueden formular. El análisis de la problemática socioterritorial como metodología parte de la identificación justamente de la situación problemática. Plantea la necesidad de tomar en cuenta la complejidad de la problemática, entonces el relevamiento de información se debe combinar, esta parte más científica, con técnicas participativas no propias del método científico, ¿no? Se combinan los dos métodos. En esta perspectiva, en esta metodología o en estas metodologías que parten de la situación problemática, tiene un componente vinculado a la identificación y caracterización de las problemáticas, ¿sí? Consideradas no como aisladas, sino interrelacionadas entre sí. Es una cadena de problemas, no solo de un problema. Entonces también hay que tener en cuenta algunos que aparecen como un poco más aislados y que hay que considerarlo porque no se puede simplificar, porque no todos los factores intervienen o son claramente causas o efectos del mismo problema. La técnica de árbol de problemas es utilizada en esta metodología, esta misma técnica que ustedes trabajaron en el ejercicio 2, y se puede realizar, como decía, de alguna manera más participativa o no. La delimitación territorial como etapa dentro de estas metodologías tiene que ver con el reconocimiento del territorio, del espacio geográfico determinado donde se va a intervenir. Esto es importante tenerlo en cuenta y prestar especial interés a cómo se insertan los procesos sociales dentro de esa delimitación territorial, de ese recorte que yo seleccioné. Problemas que a veces exceden lo espacial, lo concreto de ese territorio,
como por ejemplo señalaba ella, Adriana Roffman, los temas de empleo que son de orden nacional y no de orden local. El análisis de actores, como otro de los componentes de esta metodología, es el estudio, el diagnóstico de los actores, la caracterización de los actores que están y que estarán involucrados en el desarrollo de la cuestión. Es un factor principal este análisis de actores y de cómo se posicionan en el fracaso o en el éxito de estas metodologías. Está considerándose los actores que están en torno a la significación del problema, pero también los que intervienen en el proceso de transformación, y también incorpora la visualización de aquellos actores que se van reposicionando como parte del proceso, ¿no? Que van cambiando, se van reubicando, y es importante entender esta manera, de manera diferencial, los diferentes sectores y grupos sociales. Finalmente, el relevamiento de la información puede ser cualitativa o cuantitativa, ¿sí? La cuantitativa son datos censales, expresada o de otro tipo, se puede expresar en cantidades, mientras que la cualitativa es más objetiva, está formulada desde el punto de vista de los actores y da importancia o da significación a esta metodología, ¿no? Es decir, que los distintos tipos de información sirven para conocer, fundamentar e incluso ilustrar el análisis de las problemáticas locales en toda su complejidad, ¿sí? Tanto desde el punto de vista científico como el de los actores. La segunda técnica, en vez de partir de una situación problemática, parte de la problemática en el territorio, de una problemática situada, dice, ¿no? Del territorio en donde se va a formular la intervención, en función de este territorio concreto, ¿no? Entonces lo que hace es identificar las distintas variables e indicadores necesarios a relevar, pero por el otro lado lo que busca es delimitar el territorio sobre el que pretende actuar, ver qué recursos tiene, ¿sí? Cuáles son las capacidades del territorio que tienen que ver con la unidad geográfica en la que se va a trabajar. Y no interesa tanto comprender los procesos sociales que generan los problemas en el lugar, sino medir tanto en calidad como en cantidad, la dotación de recursos disponibles, que pueden ser económicos, cognitivos, simbólicos, institucionales, humanos, que es como las capacidades que voy a tener para poder transformar ese territorio, capacidades que tienen que ver con lo institucional, como las existentes en la comunidad, instituciones políticas, instituciones financieras, ¿no? Como un relevamiento de este punto de partida y las posibilidades de transformación a partir de ello. Finalmente, la tercera de las metodologías que agrupa Adriana Roffman tiene que ver con los diagnósticos estrictamente participativos. Habíamos hablado de que la participación forma parte de la metodología de planificación estratégica, pero en estos enfoques, en este recorte de metodologías que hace ella, este conjunto corresponde a los que estrictamente involucran la participación en cada uno de los procesos. La construcción de la realidad, de la descripción de la realidad local, es apoyada estrictamente en las perspectivas de los actores sociales. En esta experiencia de planificación, en estas metodologías, se usan distintas técnicas, distintas formas de elaboración colectivas de diagnóstico,
para facilitar la formulación de la imagen consensuada, a la vez representativa de los distintos puntos de vista y de las perspectivas presentes en la comunidad, ¿sí? Entonces, entre las técnicas que más utilizan está para el relevamiento de actores y la forma que se los sistematiza, están los árboles de problemas, ¿sí? Que ya mencionamos anteriormente, que tiene que ver con la construcción interrelacionada de las problemáticas, de las situaciones que aparecen en el territorio donde se va a operar, y que esta definición, identificación y construcción, decíamos en estas líneas de metodología, está estrictamente bajo la participación de los actores sociales. Y por el otro lado, otra técnica que se utiliza es la matriz FODA, ¿sí? La identificación de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades por parte de la comunidad. Esta técnica ha sido ampliamente utilizada y difundida en el campo de la planificación estratégica y consiste en la identificación de estos factores que pueden intervenir tanto en la construcción de futuro más allá de nuestra intervención, como ponerlos en valor para que ese futuro se ajuste más a la voluntad que se tiene. Para finalizar, podemos señalar que la planificación estratégica no es solo la elaboración de un plan, es una herramienta de gestión cotidiana con una visión de futuro. La planificación estratégica tiene que alentar la posibilidad, la decisión de decidir. La falta de predictibilidad, la turbulencia que hacíamos mención en función de la dinámica de cambio de la realidad socioespacial y de la articulación de actores, tiene que considerarse necesariamente para poder llegar a un fin deseado. Podría aceptarse que es una pauta de perfeccionamiento de la planificación, pero no debe desconocer nunca el carácter integral y el principio sistémico que se le ha dado simultáneamente a la planificación. O sea, si bien puede privilegiar sectores, puede privilegiar campos de actuación, dimensiones, no debe conocer el contexto en el cual se inserta.